In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. En el Evangelio de hoy nos presenta dos caravanas. Una caravana que bajaba se encontró con una triste que subía, la cual llevaba a la tumba un joven, el hijo de la viuda de Naín. La madre iba afligida tras las angarillas que portaban el cadáver. Jesús la consuela, detiene a los que llevaban tan triste carga y en aquel momento se presenta a los ojos del mundo una escena maravillosa. Jesús, la vida, está enfrente al joven muerto diciéndole: «Joven, a ti te hablo, levántate». Y éste se levantó incorporándose y empezó a hablar. Jesús se le entregó a su madre. La muerte, hijos míos, es un predicador que cuando menos se espera se pone en el púlpito y pronuncia su sermón. Sin embargo, los hombres no quieren oírlo. Y si deseáis que os tachen de inoportunos, no tenéis más que hablar de la muerte en cualquier ocasión. Más hoy, en el que la muerte se ha convertido en un tabú y se esconde y tapa para que no empañe la comedia del teatro sin fin con que fantaseamos que es esta vida. Pero la muerte es un hecho indiscutible y se quiera o no, algún día, nunca se sabe cuándo, hemos de enfrentarnos cara a cara a ella. Pero, ¿quién debe temer a la muerte? Tema morir el que no ha renacido del agua y del Espíritu Santo, el que está abocado al fuego del infierno. Tema morir el que no es de Cristo por la cruz y la pasión. Tema morir el que de esta muerte, segura para todos, pasará a una segunda muerte eterna. Tema morir aquel a quien atormentarán las llamas eternas de forma perenne y constante, sin respetar las dignidades que acá hubieran tenido. El que, sin distinción alguna, mueran igualmente los justos que los injustos, no es para que creáis que es igual la muerte para los buenos que para los malos. Los justos son llamados al descanso y al gozo, los injustos son arrebatados al suplicio. Inmediatamente se le da a los que confían un refugio y a los pérfidos el castigo. Muchas veces somos injustos con los divinos beneficios y no reconocemos qué es lo que nos otorgan. Porque he aquí que ante la amenaza de la proximidad de la muerte, mueren en paz las vírgenes llenas de gloria, sin temor a las amenazas, ni a los halagos, ni a los lupanares del anticristo que viene, que es la futura persecución. Los niños y jóvenes que mueren evaden el peligro a que está expuesta su edad y llevan con facilidad el premio que otorga Dios por la virtud de la continencia e inocencia. Los tibios se enardecen, son aguijoneados los remisos y excitados los perezosos. Los desertores de la fe se ven impulsados a volver, los gentiles compelidos a creer. Se va formando para el combate un nuevo y copioso ejército mucho más esforzado que peleará sin miedo alguno a la muerte cuando llegue la batalla. La muerte es alegría para el justo, porque al acercarse sabe que trae el premio de la vida y el gozo de la salvación eterna y la perpetua alegría y la posesión del paraíso antes pedida, puesto que el mundo pasa y suceden las cosas celestiales a las terrenas, lo grande a lo pequeño y lo eterno a lo caduco. ¿Quién puede estar tembloroso y triste en medio de estas cosas sino el que no tiene fe ni esperanza? Porque es propio del que no quiere ir a Cristo temer la muerte. Propio es del que no cree que va a empezar a reinar con Cristo no ir a Cristo. Porque está escrito que el justo vive de la fe. Si eres justo y vives por la fe, ¿por qué razón tú, que vas a estar con Cristo y tienes la seguridad de sus promesas, no abrazas con gusto ser llamado a Cristo ni te alegras de quedar libre del demonio? Uno de los sacerdotes
y en el todos fue reprendido sobrenaturalmente porque temió morir. En la visión se le dijo: ¿temes padecer y no quieres salir del mundo? ¿Qué voy a hacer con vosotros? A estos reprueba el apóstol San Pablo porque se contristan con la muerte y en el fondo de su corazón no creen a Cristo que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. En cuanto a los hermanos que mueren en la fe y la caridad, debemos saber que estos no se pierden, sino que preceden a los que van de vuelta, o sea, a nosotros. Que se les debe echar de menos, pero no llorarlos. No es menester vestirnos del luto el corazón cuando ellos han recibido ya las vestiduras blancas. No debemos dar ocasión a que los incrédulos nos reprendan con razón al llorar como perdidos y muertos a los que decimos que viven en Dios, y no probar con el testimonio de nuestro corazón la fe que manifestamos en nuestros labios, la resurrección y la vida gloriosa y eterna para los justos. Somos, en general, prevaricadores de nuestra fe y de nuestra esperanza. Parece que es simulado, falso y fingido todo cuanto decimos, porque de nada sirve manifestar virtud con las palabras y con las obras destruir la verdad. Querer vivir largo tiempo en este mundo es propio de aquel a quien el mundo deleita, de aquel a quien invita el siglo con los halagos y engaños de los placeres terrenos. Si el mundo aborrece al cristiano, entonces, ¿por qué amas al que te aborrece, hijo de Dios? Si rezas la hora prima, ¿no recuerdas lo que dices? Para el Señor es preciosa la muerte de sus santos. Eso repites cada mañana. Y si así lo haces, es necesario alcanzar que la muerte sea fecunda. Para tal fin es necesario profundizar en este Evangelio de hoy, porque todos tienen los ojos para ver resucitar a un muerto, como al hijo de la viuda de Naín, cuya resucitación se nos narra en el Evangelio de hoy. Pero en cambio, no todos, a no ser que ellos mismos hayan resucitado en su alma, son capaces de ver resucitar a los muertos de corazón, porque mejor es resucitar para vencer siempre que resucitar para volver a morir. A lo largo de los Evangelios nos encontramos con 3 muertos resucitados visiblemente por el Señor, pues los invisiblemente resucitados son muchedumbre, y aún los visibles, quién sabe cuántos fueron, porque no todo lo que hizo Jesús está escrito. Sin duda fueron muchos los resucitados, pero por algún motivo se nos recuerda solo a 3. Nuestro Señor Jesucristo quería que entendiésemos espiritualmente lo que obraba corporalmente. No obraba milagros por obrar milagros, sino para que todo aquello que ejecutaba fuese admirable para los que lo veían y verdadero para quienes lo entendieran. Así ocurre que algunos ven los milagros, pero no entienden, como ocurre al que viendo un antiguo códice alaba la antigüedad de sus rasgos y signos y la armonía de sus escritos, pero no comprende lo que dice. Veamos pues lo que quiere enseñarnos con la resurrección de estos 3 muertos. La hija del archisinagogo, recordamos, el hijo de la viuda de Naín del Evangelio de hoy y la resurrección de Lázaro. Son las 3 narraciones que los evangelios nos recuerdan que hizo Jesús. Estas 3 clases de muertos, dice San Agustín, representan a 3 clases de pecadores que el Señor resucita a diario. La hija del archisinagogo estaba todavía en casa y no había sido sacada al público aún. Y allí fue resucitada y entregada a sus padres. El joven del Evangelio de hoy
ya no estaba en casa, pero aún no había llegado a la sepultura. El que resucitó a una que no habían sacado de casa, resucitó también a uno que había salido, pero no había sido sepultado. Queda un tercero que resucita ya desde el sepulcro, y este fue, como sabemos, Lázaro. Todo lo cual representa a 3 clases de pecadores resucitados por el Señor y que hoy sigue obrando. Porque existen personas cuyo pecado está en su corazón y aún no se ha traducido en obras. Uno, por ejemplo, es sacudido por un deseo y aunque todavía no es corporal el pecado, ya ha consentido en su corazón. Por lo que dice el Señor, el que mira a una mujer para desearla ya ha consentido en su corazón. El muerto está dentro, aún no ha salido fuera. Y al oír la palabra de Cristo, levántate, aquel consentimiento inicuo es condenado y se respira otra vez la salvación. Otros, después del consentimiento, han llegado a las obras, como sacando afuera un muerto, para lo que estaba en secreto aparezca en público. ¿Habrá que desesperar de estos que han llegado a las obras? No, porque también se le dijo al joven, levántate, y también fue devuelto a su madre, la Iglesia, porque el que ha ejecutado el mal es avisado por la palabra de la verdad, se conmueve y se levanta a la voz de Cristo, recibe otra vez la vida y puede salir para no perecer ya eternamente. Pero hay otros muertos, el tercer tipo de muertos, que a fuerza de pecar contraen una costumbre que ya no les permite advertir siquiera lo que es malo y se convierten en abogados de su propia maldad. Aquellos que hacen del mal como algo cotidiano, habitual, sea, por ejemplo, convivir en pecado con una pareja, sea, por ejemplo, calumniar creyendo que dan gloria a Dios, sea lo que sea. De este tipo de muertos estamos rodeados los pocos cristianos en el presente. Están ya atrapados por costumbres malignas, es decir, están ya como enterrados, como Lázaro, que llevaba 4 días y olía, de quien se dijo en el Evangelio que efectivamente olía. Aquella losa del sepulcro sobre Lázaro es como la dura fuerza de la costumbre que oprime el alma y no le permite levantarse ni respirar. A esta costumbre inicua llega el alma por medio de 4 grados. El primero es como un palpitar del corazón. El segundo es el consentimiento. El tercero es ya la obra y el cuarto la costumbre. Porque hay quienes arrojan tan pronto los pensamientos ilícitos que se les ofrecen que no se deleitan. Pero hay quienes se deleitan y no consienten, en cuyo caso la muerte no es perfecta. Mas si se une el consentimiento a la delectación, ya llega la muerte y la condena. Y después del consentimiento se pasa a las obras, y las obras se convierten en costumbre. Y entonces llega a un caso desesperado que merece decir, lleva 4 días y ya huele. Pero llega el Señor, al cual le es fácil todo, aunque en este caso se ha de ver cierta dificultad, porque gime en su espíritu ante el sepulcro de Lázaro, y nos muestra que hace falta un gran clamor y reprensión para aquellos que se endurecieron con la costumbre. Sin embargo, ante la voz de Dios que grita, se rompen las ataduras de la necesidad. Tembló el demonio del infierno y Lázaro fue devuelto vivo.
También el Señor llora la mala costumbre de los muertos, que ya huelen. Y ved que Lázaro se levanta vivo del sepulcro, pero no puede andar. Y el Señor tuvo que decirle a sus discípulos: desatadle para que camine, porque hay algo que pertenece a la omnipotencia de Dios, que es quien resucita. Pero también encomienda a la Iglesia que sea desatado del vínculo de su reato y pueda andar. Lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De ahí los sufragios por los difuntos también. Oigamos todo esto, pues, para que los que viven de verdad continúen en la vida, y los que han muerto resuciten. Si el pecado ha nacido ya en el corazón, pero no se ha traducido en obras, arrepentíos, corregid vuestros pensamientos, resucitad al muerto dentro de la casa de la conciencia, como la hija del archisinagogo. Si ya habéis consentido, no desesperéis. El muerto no ha resucitado dentro, pero debe levantarse fuera, como el hijo de la viuda de Naín, que nos narra el Evangelio de hoy. Arrepentíos de vuestras obras y resucitad inmediatamente. No caminéis hacia la profunda sepultura. No permitáis recibir encima la enorme losa de la costumbre que huele ya desde hace 4 días. Pero no se desespere. El muerto está hondo, pero Cristo está muy alto. Él sabe romper con su voz los pasos terrenos. Él sabe vivificar lo más íntimo y entregarlo a los discípulos para que lo desaten. Y hagan también penitencias. Luego, los que viven continúen en la vida, y los que hayan muerto en cualquiera de aquellas 3 clases de muerte que se encuentren, trabajen para resucitar deprisa. Y muchos de nuestros familiares están muertos. Unos como en casa, otros camino de la sepultura y otros ya con la losa de la costumbre. Mas no desesperemos, porque Cristo está muy alto y todo lo puede. Y hoy que celebramos la festividad de esa gran santa que es Santa Mónica, recordar aquellas palabras que San Ambrosio le dijo después de tanto orar, tanto rezar por el que iba a ser un gran santo y doctor de la Iglesia, San Agustín, y que no lograba ver su conversión. No se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Si oramos por los nuestros, si lloramos, si clamamos a Dios con persistencia, sin desmayo, no se puede perder el hijo de tantas lágrimas. No se pueden perder nuestros hijos, no se pueden perder nuestros prójimos más cercanos a nosotros en el afecto. Que la Virgen María ruegue pues por nosotros para conservarnos en la vida y para que seamos resucitados por Cristo si por desgracia morimos con alguna clase de estas muertes, que así sea. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.